Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente aquí desde la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Hoy, un martes más que estamos al aire. Agradecemos a cada una de las personas que se han conectado, que son seguidores de este programa. El Señor les bendiga. Y quiero también presentarles al Pastor Giner, quien va a estar con nosotros hoy nuevamente. Bienvenido, Pastor Giner. Muchas gracias, hermano Humberto, por tu invitación y muchos saludos para ti y para todos los que están viendo este vídeo o escuchándolo. Muchas gracias. La vez pasada estuvimos grabando acerca del departamento de jóvenes. Hoy vamos a tratar un poco más de algún tema también relacionado con los jóvenes. Así que vamos a invitar la presencia de Dios en una oración para comenzar nuestras preguntas también en el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de poder estar delante de ti en este momento, en este programa. Bendice a las personas que se han conectado, los que irán a ver también la presentación después. Tú puedas bendecirles. Bendice también al Pastor Giner, quien va a estar hoy para contestar las preguntas y también hacer la presentación en relación a la temática que tenemos para hoy. Regálanos el perdón de nuestros pecados y danos tu bendición y tu gracia. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean bienvenidos y nos agrada poder estar con ustedes, ya sea en su casa o en su oficina, en su trabajo o en el camino, donde vayan. El Señor les bendiga y es un gusto poder estar nuevamente en este programa. Hoy tenemos una temática en relación con los jóvenes, pero eso no quiere decir que es solo para los jóvenes, también para los padres, para los pastores que también trabajan en la consejería de jóvenes. Así de que todos podemos disfrutar de la temática de hoy. Y para ello está invitado el Pastor Giner como director del Departamento de Jóvenes. Y es un gusto tenerle nuevamente en nuestro medio. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias. Okay. Las personas que quieran contactarnos también pueden escribirnos al correo de info @sda1844.org. O también en el Zoom o en el Facebook pueden dejar las preguntas o inquietudes y allí podemos tratar en un próximo programa. Hoy tenemos el tema yugo desigual. Esa es la temática para hoy. Muy conocida a veces por cuando se trata con los jóvenes. Así que vamos a estar muy atentos en qué consiste ese yugo desigual. Tengo algunas preguntas, Pastor Giner, para usted en esta ocasión y quiero presentar la primera pregunta. La Biblia nos provee la información acerca del origen de la humanidad. ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál fue el propósito y el destino final también? En cuanto a la creación, podemos tener esta pregunta: ¿por qué Dios creó a la primera pareja? ¿Por qué no dejó solo al hombre, sino luego le hizo también la mujer, hizo esta pareja? Pastor Giner. Bueno, es una interesante pregunta que tenemos que contestar basándonos en la palabra de Dios. Es inevitable que como cristianos basemos nuestra fe en la Biblia y claro, no podemos acudir a otras fuentes para responder a esta pregunta capital, sino ir a la Biblia, que es el libro de Dios, donde nuestro Señor ha dejado bien claro cuál es el propósito de la creación, por qué nos ha creado, para qué nos ha creado,
y cuál es nuestro destino final, hacia dónde vamos. No es fácil muchas veces presentar este tema porque parece que en la sociedad en que vivimos actual, pues no importa con quién uno se casa, lo más importante es que haya amor. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, allí encontramos unas directrices específicas que Dios nos da. Y lo que sí podemos decir es que lo que Dios hace es perfecto, es bueno, nos beneficia, nunca nos perjudicará. Y doy un ejemplo práctico. Si tú tienes un vehículo y quieres que funcione bien, tienes que seguir las directrices de su diseñador, de su constructor. Pero si tú te las saltas y haces lo que quieres, pues lo más probable es que se te estropee tu coche o tu vehículo. Por ejemplo, tú dices, no, a mí el zumo de naranja me encanta, en vez de gasolina le voy a poner zumo de naranja, de combustible. Pues por muy buen que sea el zumo de naranja, el automóvil se te va a dañar. ¿Por qué? Porque no ha sido diseñado por su creador para que funcione con zumo de naranja. En cuanto al ser humano, ocurre lo mismo. Si yo quiero saber cómo funciona un hombre y una mujer, cómo funciona la vida del ser humano, cómo puede ser la vida más plena, más feliz, tengo que ir al Creador, al Señor que nos diseñó y nos dio la vida. El plan de Dios al crearnos fue que pobláramos la tierra, la llenáramos y fuéramos todos felices, llevándonos bien entre nosotros, conociendo al Dios verdadero y sirviéndole a Él. Por eso creó a un hombre y a una mujer, eran diferentes, y la Biblia nos informa que como creó Dios primero al hombre, exclamó, no es bueno que el hombre esté solo, nos dice Génesis 1:18, y le voy a hacer ayuda idónea para él. Así es que pues le presentó a la esposa, a la mujer, y así también el hombre se sintió feliz de tener una ayuda idónea y la mujer también estaba contenta de tener una ayuda idónea con el esposo. Ellos debían poblar la tierra, poseían órganos reproductores, no nos tenemos que avergonzar de nuestra sexualidad, es de origen divino, Dios la ha diseñado. Y cuando nosotros vemos Génesis 1:28, entendemos que el pecado que cometió Adán y Eva no fue la relación carnal, porque Dios ordena que tengan hijos. Entonces es contradictorio. Algunos han dicho que fue la relación entre ellos, la relación sexual, pero eso no está en la Biblia. El pecado consistió en comer del fruto que Dios había ordenado que no comieran. Entonces, la Biblia nos informa en el capítulo 1, versículo 28, que Dios les ordenó lo siguiente: tengan muchos hijos, dice la versión Dios habla hoy. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Entonces, este fue el plan de Dios, querido hermano Humberto. Que el ser humano pudiera conocer a Dios, pudiera servirle y amarle, y pudiera llevarse bien con su cónyuge, con sus hijos y con todos sus descendientes. Pero ocurrió algo lamentablemente. Así es. Muchas gracias por la respuesta a esta pregunta. Usted estaba hablando de un producto que se hizo perfecto, pero también se entregó un manual, ¿no? Y ese manual lo tenemos, así como cuando vamos a comprar un producto en la tienda, también tenemos nuestro manual, que debemos ir a él para saber todo lo concerniente a los principios, los asuntos, los cuidados necesarios para que pueda funcionar a la perfección también. Lo que concierne al matrimonio, que fue lo que Dios instituyó. Pero usted habló del pecado, habló también un poco de la situación, de la tragedia que hubo en el Edén. Ahora se perdieron. Parece ser que esas instituciones, esos principios, los dones que Dios dio al hombre se han perdido después del pecado. ¿Es esto cierto? Sí, claro. Siempre basándonos en la palabra de Dios, encontramos allí
que después del pecado, los dones que Dios les había dado al ser humano, pues se perdieron. Uno de ellos fue la comunión directa con su Hacedor. Ya a partir del pecado no podrá tener comunión directa el ser humano con Dios. Otro don que se perdió fue el don de la salud perfecta. Después del pecado, pues vienen los achaques, vienen las enfermedades, viene el sufrimiento, el dolor y la muerte. Y así se fueron perdiendo muchos dones que el ser humano había recibido de parte de su Creador. Pero encontramos algo muy interesante al analizar todo este asunto. El matrimonio, que fue uno de los dones más importantes, y el sábado, otro de los dones importantes que el humano recibió, estos no se perdieron. Dios permitió que se los llevaran fuera del Edén. Eran instituciones divinas permanentes y las iban a disfrutar aún después del pecado. Aún después del pecado. Dice la sierva de Dios que tanto el sábado como el matrimonio son instituciones que se deben recuperar. Después hablaremos de esto. Dice Marcos 10, 6 al 9, en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Entonces, Adán y Eva tenían que estar unidos en matrimonio hasta su muerte. Y este era el ideal de Dios, este era el plan de Dios para el matrimonio. Igual que para el sábado, el plan es que el ser humano lo respetase, lo honrase y se gozase en adorar al Señor un día a la semana, el séptimo día. Pero pasó algo. Después del pecado, la mente humana ya no era la misma. Las disposiciones del corazón ya no eran las mismas. Satanás estaba ya controlando a las personas y tenía un influjo sobre ellas. Entonces nació en el corazón humano el fruto de la carne. La naturaleza humana se transformó y de naturaleza santa se convirtió en naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa del ser humano, viviendo sin querer, ponía en peligro las dos instituciones, tanto el sábado como el matrimonio. Entonces surgieron dos grupos, querido hermano Humberto, los hijos de Dios y los hijos de hombres. Y es importante que esto lo dialoguemos o lo expongamos. ¿Sí te parece bien? Ya, interesante. Cuando se habla de esas instituciones que también se mantuvieron, algunas de las cosas que Dios había establecido en el Edén se perdieron en el sentido de que ya esa comunión con Dios, la relación tan cerca que ellos tenían. Pero Satanás ha querido también hacer ver que esas instituciones que Dios creó en el Edén también se perdieron y que ya no se necesita, como es el matrimonio y como es el sábado. Y por eso en la mente de las personas hoy en día, en el mundo que vivimos, se ha ido perdiendo esas instituciones, esos principios como Dios los estableció. Quiere decir también que después del pecado hubo cambios, y especialmente en relación con el ser humano. ¿Y cuáles serían esos cambios que hubo? Sí, buena pregunta, hermano Humberto. Sí, es cierto, hubo cambios, como lo manifiesta la palabra de Dios. En la Biblia se nos presenta en el capítulo 6 de Génesis un cambio drástico que se operó en la raza humana. Dice así la Escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para las mujeres, escogiendo entre todas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces vemos que aquí ya se
delinean dos grupos diferenciados. Uno llamado los hijos de Dios y otro llamado los hijos de los hombres. Los hijos de Dios eran descendientes de Set, en cuyo linaje los hombres, dice Génesis 4:26, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que es un grupo específico, eran los fieles, que habían adorado a Dios antes y seguían adorando. Pero, por otro lado, había otro grupo que era los hijos de los hombres, descendientes de Caín, y se distinguieron en todo lo referente al progreso terrenal, material, pero menospreciaban a Dios. Y esto era algo terrible, ¿no? Entonces, uno de los descendientes de Caín, Lamec, ya nos informa la Biblia, que practicó la poligamia. Y este no era el propósito de Dios para el matrimonio. Ni en Edén, ni después de salir del Edén, porque Dios le da el matrimonio con los mismos principios. Tenía que tener las mismas bases que tenía en el Edén. No es que ahora había que adaptar el matrimonio a una nueva realidad. El matrimonio se estableció para toda una vida entre un hombre y una mujer, y solo la muerte podía romper esa institución divina. Y así es hoy también, después lo enfatizaremos. Ya. Ese sería, hermano Humberto, el cambio más significativo que encontramos en la Biblia. Ya. Dos grupos, los fieles y los infieles. Es decir, los que sirven a Dios y respetan la santa ley del Señor, y aquellos que le dan la espalda a su Creador y no quieren saber nada de Él y lo niegan y lo combaten. Ya. O sea que estos dos grupos vienen desde allá, después del pecado, ¿no? Y yo creo que podemos colocar allí el caso de Caín y Abel, ¿no? Los que eran fieles, en el caso representados por Abel, quien quiso cumplir como Dios había establecido la adoración, ¿no? La adoración como Dios la estableció. Pero Abel quiso hacer otro tipo de adoración, otra forma, aunque muy parecida, pero no era como Dios lo había establecido. Y hasta el día de hoy siempre ha existido. El caso también, después de Saúl y Jacob, vuelve a repetirse la historia, y así sucesivamente se sigue también la historia entre el bien y el mal. ¿Sí? Y esa es la lucha después de que cayó el hombre en pecado. Pero tengo una pregunta, y es la siguiente: ahora, ¿qué requiere el Señor? ¿Qué se requirió? En este caso de los fieles, de aquellos que se mantuvieron de parte del Señor, ¿cuál era el consejo del Señor para que se mantuvieran fieles así? Está bien. Si seguimos en línea ininterrumpida toda la historia sagrada, desde el principio hasta el final, veremos que el Señor siempre ha querido bendecir a toda la humanidad. Dios no es exclusivista, no es un Dios que prefiere a unos y rechaza a otros, no es un Dios que beneficia a unos y a otros menosprecia. Dios quiere la salvación de toda la humanidad, nos ama a todos, pero obviamente Él da unos lineamientos, da unas pautas para que se sigan y se respeten por el bien de todo el universo. ¿Qué sería del universo si no existieran leyes? ¿Qué sería de nuestro planeta si no existieran leyes físicas, si no existieran leyes morales, espirituales? Pues todo se hundiría, todo se destruiría, sería un caos. Necesitamos la ley de Dios. Entonces, para que los hijos de Dios, los llamados hijos de Dios, aquellos que eran fieles, continuaran siendo fieles, pues Dios les incentivó haciendo un pacto que primero lo hizo con Abraham, que era el representante, diríamos, de aquel entonces de los fieles, ¿no? Y en Génesis 22, 16, 18 vemos parte de las condiciones de ese pacto. Los pactos se podían hacer entre iguales, entre desiguales, entre poderosos y sometidos, entre conquistadores y conquistados,
entre Dios y los hombres. Entonces, en este caso, el pacto se hizo entre Dios y Abraham. Y ese pacto tenía unas cláusulas, por decirlo con un lenguaje moderno, para que pudiera respetarse de ambas partes. Dios se comprometía a bendecir a su pueblo, a protegerlo, a ayudarlo, a inspirarlo. En definitiva, no se podía hacer más por el pueblo de parte de Dios. Era un gran privilegio formar parte de ese pueblo que Dios dirigía. Por otro lado, el pueblo se comprometía a obedecer a Dios y a respetarle. Por eso dice en los textos de Génesis 22, 16 al 18, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me ha resuado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces vemos aquí que el Señor se compromete a bendecir grandemente a los descendientes, a Abraham y a sus descendientes, a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y a protegerles de sus enemigos. Esa sería la parte que Dios, en la que Dios se compromete. Él compromete su palabra y ahora le toca a Abraham y a sus descendientes comprometer su palabra, también aceptar la parte que le corresponde. Entonces dice en Éxodo 19:5 que ellos debían obedecer en todo y cumplir mi alianza. Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Así es que Dios les bendeciría y el pueblo tenía que obedecer, cumplir su alianza, que se basa en los 10 mandamientos. Entre todas esas cláusulas que Dios establece en ese pacto, en el Antiguo Testamento era el Berit, palabra hebrea, un pacto, una alianza, un acuerdo. Entre todas las cosas me llama poderosamente la atención, querido hermano Humberto, el hecho de que había como un punto, una cláusula, ¿no?, donde ellos se comprometían a no contraer matrimonio con hombres o mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Veamos la cláusula. En Deuteronomio 7:2-3 dice: cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. Y no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos. Entonces, esto era muy, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. A nosotros nos puede parecer un poco arbitrario, fuera de lugar, pero Dios, que es el diseñador del matrimonio, sabe muy bien cuándo pide una cosa y por qué la pide y cuál es el objetivo. Nunca Dios nos pedirá algo que nos dañe. Al contrario, siempre para bendecirnos. Y había, si me permites, una realidad, una razón poderosa para la prohibición. Dice en Deuteronomio 7:4, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Así es que había una razón específica. Es importante que esto ahora lo entendamos, porque después le vamos a dar una proyección o una aplicación para nuestros días. Ellos, es decir, los incrédulos, los que no tenían la misma fe, apartarían a los hijos de Dios. Los hijos de los hombres apartarían a los hijos de Dios del propósito de seguir al Dios verdadero y los llevarían al terreno de servir a dioses falsos. Entonces, claro, se colocarían en una posición muy desventajosa. En primer lugar, eso significaba el quebrantamiento del pacto, las condiciones del pacto, y por supuesto, eso retiraba la bendición de Dios. Entonces, ellos apartarían a sus hijos de seguir a Dios. ¿Por qué? Pues te voy a dar varias razones, unas 7 razones. Poseían una fe diferente. Esto es importante entenderlo.
Entonces, si el hombre se casaba con una mujer o viceversa, con una fe diferente, ya había un contraste que iba a imposibilitar que la armonía en ese matrimonio fuera perfecta. Porque el matrimonio no solo se basa en tener una relación sexual o en pasar un día bonito yendo por ahí a pasear o tener aficiones en común, no es eso, sino que las mentes deben ser armonizadas por la misma fe. Una forma diferente de ver la vida, porque el que no tiene la misma fe proyecta su vida desde otros ángulos. Una ley especial, los 10 mandamientos, no la tenía, otro no. Leyes ceremoniales escritas en un libro por Moisés, uno lo tenía, el otro no. Eran acreedores de las promesas de Dios, los hijos de Dios, los hijos de los hombres no. Entonces, eran parte de un pacto hecho con Dios, los otros no eran parte de ese pacto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo íbamos a armonizar esas cosas? ¿Cómo iban ellos a armonizar esas cosas? Eso era muy complejo, mi hermano. Eso es lo que puedo decir en cuanto a esa orden que Dios dio, que es una cláusula de su pacto para que ese pacto fuera efectivo. Ya. Es interesante esa forma como Dios lo había establecido y como usted lo está presentando, ese pacto que ellos tenían. Y cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? Abraham se preocupó mucho en este asunto que usted ha comentado. Y él no quería en ningún momento que su hijo se casara con personas paganas, ¿no? Y por eso le hizo un encargo a su siervo para que hiciera este trabajo de buscar la esposa para su hijo, que fuera del mismo pueblo. Pero cuando nosotros miramos ya el caso de Isaac, está bien, su padre Abraham hizo esto. Isaac tuvo 2 hijos, estaba Jacob, estaba Esaú, pero esto que usted comenta, encontramos el caso de Esaú. Esaú no obedeció ese pacto, ¿es cierto? O sea, él tomó otro camino, porque Esaú tomó esposas, y no solo una, sino 2 esposas, y no eran el pueblo de Dios. Pero la pregunta, y creo que usted ya ha mencionado, esto trajo consecuencias también. ¿Es así? Sí, la desobediencia a las cláusulas, en realidad al pacto completo de parte de los hijos de Dios trajo malas consecuencias, eso es obvio. Nunca por servir a Dios con fidelidad el ser humano tiene que sufrir malas consecuencias. Puede ser que pase por malas situaciones, eso es diferente. Pero cuando uno sufre por causa del Evangelio, eso no produce ninguna merma en nuestro corazón, en nuestra felicidad. Uno puede ser feliz sufriendo por causa del Evangelio, pero nunca vamos a ser felices sufriendo por causa de nuestras infidelidades. Entonces, cuando Dios pidió que se respetara ese pacto, de que no contrajeran matrimonio con mujeres u hombres de otros pueblos paganos, es porque Dios sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos duros de corazón y queremos de alguna forma adaptar el camino a mis ideas, a mis sentimientos, a mis emociones. No nos basta con lo que Dios dice. No queremos seguir los dictámenes de Dios y entonces tenemos que sufrir las consecuencias. Por ejemplo, cuando Balaam aconsejó a Balac a que usara a sus mujeres para atentar a los israelitas, desobedecieron la orden de Dios y vinieron las consecuencias. Dice en Números 31, 15 y 16, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquí tenemos una de las consecuencias. Podemos citar otros casos como Salomón. Cuando se unió con mujeres paganas, vinieron nefastas consecuencias. Si no hace falta que esto lo demostremos de una forma exhausta, basta ir a la Biblia y ver lo que ocurrió con este hombre sabio, con este hombre que gozaba del privilegio de tener una comunión muy profunda con Dios. Cuando se apartó
de las cláusulas del pacto, de la obediencia a la ley de Dios, y especialmente en este punto de no unirse con mujeres paganas, tuvo que sufrir las consecuencias y casi se pierde. En los testimonios hay una frase muy impactante que dice: su caso llegó a ser casi desesperado, pero bueno, se arrepintió, pero no hay que olvidar lo que sufrió. Cuando Sansón se unió con mujeres paganas, tuvo que sufrir terribles consecuencias. Se le advirtió, pero no hizo caso. Acá, por ejemplo, se unió con Jezabel, esa mujer no solo pagana, sino perversa, y el pueblo sufrió las consecuencias de esa unión. Que Dios había ordenado explícitamente en Deuteronomio 7:3, encontramos la orden también: no emparentarás con ellas, no emparentarás con ellas. Entonces, siempre que el pueblo de Dios desobedecía las órdenes explícitas del Señor, sufría las consecuencias. No es porque a Dios le complace que la gente pues sufra, sino porque el producto de Dios, que somos tú y yo, la obra culmen de la creación, que es el ser humano, el hombre y la mujer, solo puede ser felices cuando viven de acuerdo a la voluntad divina, porque somos hechura suya. No es que nos hemos creado nosotros a nosotros mismos y hacemos nuestras propias leyes. No, nos ha hecho Él. Entonces es como el equivalente a colocar naranja en el depósito de gasolina de un vehículo. Muy buena la naranja, pero no funciona porque el vehículo está diseñado para que funcione con gasolina. Y nosotros estamos diseñados para obedecer a Dios, para servirle, para amarle. Y en eso hay dicha. Cuando no se hacía eso en asuntos de matrimonio, venían las consecuencias. Así es, pero tengo una pregunta más y es la siguiente. Ese mandamiento que se dio a través de ese pacto, como Dios lo había establecido, ¿es aplicable para el día de hoy o eso ya pasó de moda? ¿Eso era para el pueblo de Israel? ¿O tiene aplicación también para nuestros jóvenes, los hermanos que están en planes de casarse, las hermanas que tienen proyecto de casarse? ¿Podemos aplicarlo también como un asunto para nosotros en nuestro tiempo? ¿Y por qué? Sí, buena pregunta. E inevitable pregunta, hermano Humberto, porque claro, vivimos en un tiempo en el que pues seguimos teniendo los mismos sentimientos, los mismos objetivos, los mismos deseos que tenían los israelitas de antaño. Todos queremos fundar familias, todos queremos ser felices, todos queremos pasar por esta vida lo mejor posible. Pero claro, los principios de Dios no han cambiado, son atemporales, siguen siendo los mismos. Y el coche que funcionaba hace 100 años o hace 50 años con gasolina, el mismo coche hoy funciona con gasolina, no ha cambiado. Entonces, el tema es que si Dios diseñó al ser humano para que contrajera matrimonio y que estuvieran unidos siempre, que les sirvieran y amasen, pues hoy sigue siendo lo mismo. La Biblia enseña que su pueblo debe ser especial y santo. En 1 de Pedro 2:9, que somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si somos escogidos para ser un pueblo peculiar, debemos evitar, como lo hizo el Israel de antaño, matrimonios mixtos con personas que no tienen la misma fe. Podríamos llamarles incrédulos. Como dice en 2 Corintios 6, 14 al 15, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Bueno, yo debo decir y subrayar que la palabra incrédulo en este caso no la estamos usando de forma peyorativa, despectiva. Aquel es incrédulo, mala gente. No es así, sino incrédulo en el sentido, diríamos, literal. Significa una persona que no cree lo mismo que nosotros creemos, nada más. Tenemos 37 puntos de fe, y el que cree unos cuantos y los otros no,
es un incrédulo, porque no cree, ¿no? Sí, porque hay personas que hoy en día, cuando uno trabaja con los jóvenes, dice, oye, pero es que él también es creyente. Dice, no de pronto no de nuestra iglesia, pero también asiste a una iglesia, hace esto, vive aquello, vive lo otro, vive esto. No podemos catalogarlo como incrédulo porque él es también creyente. Entonces, como un asunto de justificar el que se puede casar, así sea con personas que no sean directamente miembros de iglesia, sino que pueden ser miembros, pero de otra iglesia. ¿Podríamos aplicarlo así de esa manera? Sí, bueno, hay una lógica en lo que tú me has presentado, o en ese argumento que usan algunos jóvenes, hay una lógica, pero en realidad no corresponde al sentir de la palabra, porque si Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, significa que cuando un creyente se casa con una persona que es creyente pero de otra denominación y no cree lo mismo que el creyente de la iglesia, es un incrédulo en los puntos que no cree. En los puntos que uno cree y que él no cree, es un incrédulo. Entonces, en ese sentido, no aconseja al Señor que se verifique esa unión, porque Dios sabe cómo funcionamos y sabe que eso no va a funcionar, no va a cuajar. Yo no estoy hablando desde la inexperiencia, no estoy hablando desde la especulación. Y no estoy hablando desde el fanatismo corporativo, no, estoy diciendo que yo he vivido experiencias con jóvenes que se han casado con personas de otras denominaciones muy afines. Ya no estoy hablando de evangélicos o pentecostales, estoy hablando de personas muy afines al adventismo y que, no obstante, no han podido cuajar porque habían diferencias inquebrantables o infranqueables o de alguna forma insuperables. Por el tiempo eso va pesando y eso va haciendo mella en la pareja. Dice Cartas a jóvenes enamorados en la página 81, fíjate bien qué texto tan poderoso. ¿Qué debe hacer todo creyente cuando se encuentra en esa penosa situación que prueba la integridad de los principios religiosos? Con firmeza digna de imitación debe decir francamente, soy cristiano a conciencia, creo en el séptimo día de la semana, que es el día de reposo bíblico. Nuestra fe y principios son tales que van en direcciones opuestas. ¿Vemos? Aquí la sierva de Dios no dice que uno tiene fe y el otro no tiene fe. No, se está refiriendo a personas que tienen fe ambos, pero dice que van en direcciones opuestas. Si uno cree que el domingo es el día del Señor y otro cree que el sábado es el día del Señor, o si uno cree que se puede comer así y el otro no cree que eso se pueda comer, entonces ya están habiendo direcciones opuestas. No podemos ser felices juntos, sigue diciendo ella, porque si yo sigo adelante para adquirir un conocimiento más perfecto de la voluntad de Dios, llegaré a ser más diferente del mundo y semejante a Cristo. Si usted continúa no viendo la hermosura en Cristo, ni atractivos en la verdad, amará al mundo, al cual yo no puedo amar, mientras yo amaré las cosas de Dios que usted no puede amar. Entonces, los testimonios enseñan claramente que centenares de personas han sacrificado a Cristo y el cielo al casarse con personas inconversas. Entonces, inconverso quiere decir que no tiene una experiencia práctica con Cristo. Pero aquí se involucran también los principios, porque si yo no tengo los mismos principios que tiene mi cónyuge, eso va a ser un motivo de roce permanente. Imagínate que luego crecen los críos, si los hubiera o si los hay, y los niños dicen, bueno, entonces ¿a quién vamos a seguir? Porque uno tiene una fe y otro tiene otra fe. En muchos puntos coinciden, pero en otros no. Entonces eso crea controversias, crea dificultades en el hogar, crea situaciones que son muy desagradables. Vuelvo a repetir, hermano Humberto, que lo digo desde el punto de vista pastoral, porque he tenido que aconsejar a matrimonios que han hecho esa experiencia. Se casaron con personas que no tenían la misma fe
y aunque en algunos puntos coincidían, aunque empezaron con buenas premisas, que se iban a respetar, que se iban a amar por encima de todo, pero luego surgen las polémicas, ¿no? Entonces, dice la sierva de Dios, es el plan estudiado de Satanás llevar a las almas a apartarse de aquel que es poderoso en consejo a fin de que se entreguen a la persuasión de mentes que no tienen el amor de Dios y que no aman la verdad. Vuelvo a repetir, los principios de fe que nosotros abrazamos pues son específicos, son concretos. Si mi posible cónyuge o el candidato a ser cónyuge, él o ella no los abraza a todos y respeta a algunos, eso va a ser un motivo de controversia a la larga. Es interesante y creo que es un tema que llama la atención a los jóvenes, a los padres también. Lástima, el tiempo se nos ha ido, pero yo quiero hacerle una invitación, Pastor Giner, para la próxima semana, para que podamos tratar un tema que está muy relacionado con esto, y es esas uniones que Dios puede bendecir, las uniones que son bendición, y mirar las pautas seguramente que podemos tener sobre cómo saber elegir el cónyuge, ¿sí? Entonces creo que es interesante que podamos hablar un poco sobre esto, el cuidado que debe darse. Entonces, tanto para los padres puedan aconsejar a sus hijos, también los jóvenes puedan mirarlo a través de ese manual que usted ha hablado, de ese manual están las respuestas, están las pautas a seguir para no cometer errores, para que el hogar sea una bendición. ¿Estamos de acuerdo? Podemos estar la próxima semana y podemos complementar un poco más acerca de este tema. Sí, claro que sí, con mucho gusto, mi querido hermano Humberto. Me quedó en el tintero solamente un testimonio donde dice, Hijo de Dios, he sabido que piensas casarte, le dice a un joven, con alguien que no está unido contigo en fe religiosa. Y me temo que no has pesado cuidadosamente este asunto tan importante. Antes de dar un paso que ha de ejercer una influencia sobre toda tu vida futura, te ruego que estudies el asunto con oración y reflexión. Es decir, si ya es un problema esto... es un problema casarse dentro de la iglesia, en el sentido, no es un problema, sino en el sentido que requiere sabiduría y pasos firmes, ¿no? Pero imagínate cuando uno se une con una persona que no tiene la misma fe religiosa, aunque ame a Cristo, aunque sea cristiano, aunque es muy diferente, porque esas diferencias van a crear muchas polémicas dentro del matrimonio, lo digo porque lo he visto en matrimonios que he conocido. Así es que será un placer ahora hablar de lo que significa casarse en la iglesia y cuáles son las pautas que Dios aconseja para que esos matrimonios sean bendecidos. Amén, amén. Muy bien, a ustedes también los invitamos pues, para que nos acompañen la próxima semana y si hay alguna pregunta sobre este tema que vamos a ver la próxima semana, entonces puedan también escribirnos, o si tienen algún tema en particular que gustaría que tratáramos. Tenemos ya una lista de algunos temas que vamos a comenzar a tratar también de las personas que nos han escrito, que nos han recomendado. Muchas gracias, Pastor Giner. Vamos a terminar con una oración. Por favor, puede orar por los jóvenes y especialmente aquellos que van a tomar seguramente en el futuro este compromiso tan serio y tan importante. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos delante de tu presencia para agradecerte las muchas bendiciones que nos das, aunque no las merecemos. Muchas gracias por la oportunidad de presentar estos temas y de reflexionar al respecto de ellos. Te ruego, Señor, que bendigas lo que se ha podido aquí decir, que pueda ser de ayuda para aquellos que escucharán y que están a punto de fraguar sus matrimonios. Y te suplico, Padre, que bendigas estos programas que están llevando a cabo desde la Conferencia General, nuestro hermano Humberto y su equipo. Te ruego, Padre, que todo lo que se hace
pueda ser para gloria tuya y crecimiento de nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Guillén, por haber estado con nosotros en el programa de preguntas y respuestas. Pregunta es el tema. Y gracias también a ustedes que nos han seguido durante el programa. El Señor les bendiga y esperamos verlos en la próxima semana. Y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.